Creo que me lanzaría a hablar un poco de las generaciones, ¿no? Porque creo que hay grandes diferencias. Si tomamos, digamos, el mundo de creadoras escénicas, ¿no? En México, y pensamos en creadoras escénicas de más de 50 años, y luego nos vamos a las de 40 años, y luego nos vamos a las de 30 años, a las de 20 años. Lo que yo observo es un cambio radical entre las prácticas artísticas de las jóvenes creadoras, ¿no? O sea, sí veo como un cambio estético, es decir, como si pensamos en la crisis del drama como un parteaguas histórico también, ¿no? En los modos de producir. Diría yo que creadoras escénicas experimentales de más de 50 años o por ahí, hay algunas, incluyéndote, pero no era digamos, no es lo común, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en la escena independiente experimental y la relacionamos con mujeres, vamos a encontrar a algunas mujeres que han mantenido esta escena experimental en el tiempo, pero son muy pocas, ¿no? Y conforme vamos avanzando hacia la juventud, digamos, eh, cada vez se encuentran más mujeres que, que buscan ser las protagonistas de su propia creación, ¿no? Y decir protagonista significa llevar adelante un proyecto donde también ponen el cuerpo, y donde también ponen la voz. Y algo que sí creo que es muy claro es la autorreferencialidad. Es decir, o sea, creo que hay como un movimiento en las jóvenes creadoras donde la autorreferencialidad es casi su herramienta principal. Entonces, pienso que es una necesidad, por un lado, y por otro lado también es una postura política. O sea, sí creo que hay como una influencia muy fuerte sí, del feminismo en cuanto a tomar lugar, ¿no? O sea, como nosotras llegamos y estamos acá. Y lo que se escucha es nuestra voz, ¿no? Eso creo que es muy diferente a lo que pasaba, digamos, en décadas anteriores. Entonces, eso hace que cambien los modos de producción, eso hace que cambien las posturas también, como frente a la escena teatral. Y hay una ruptura, para mí, muy fuerte entre hombres y mujeres en el teatro. O sea, digamos, tenemos que hacernos cargo de esa ruptura, ¿no? De alguna manera. O sea, porque es como, ¿y los hombres jóvenes dónde están? ¿No? O sea, como que a veces pienso, bueno, conozco jóvenes que han estudiado conmigo dramaturgia, ajá, y la pregunta es como, ¿dónde están? O sea, ¿qué hacen los hombres jóvenes frente a esta ruptura? Y lo que hacen es muchas cosas, ¿no? También, o sea, también se desplazan hacia otros territorios. Eh, Creo que fundamentalmente, quizá la huella más palpable de lo que pasa hoy en la escena, al menos en México, pienso que tiene que ver con la vulnerabilidad. O sea, como que hay una como impronta sobre la vulnerabilidad, ¿no? Como ya no hablar tanto del otro sin cruzar mi propio cuerpo, sino puedo hablar de lo otro, pero siempre con una mirada autorreflexiva, ¿no? De yo dentro de ese contexto, ¿no? Eh, Eso es lo que en general observo de la ecología, de la, del medio, digamos, de creadoras escénicas actualmente. Digo, hay muchas otras cosas, pero podría decir eso en principio. Porque, mira, si nosotros tomamos de referencia a la estructura dramática como una estructura del patriarcado, ¿no?
de la colonia, o sea, es decir, del imperio y de la colonia y de lo patriarcal, y también pensando en la autoría, ¿no? O sea, esta idea del dramaturgo o director como a la cabeza, ¿no? Lehmann en el teatro postdramático, justamente él estudia la ruptura de esa jerarquía, ¿no? O sea, es decir, él lo que dice es, el postdrama aparece en los 90 también como una postura de la juventud frente a una estructura jerárquica, ¿no? Entonces, la exploración de la escena contemporánea viene de la ruptura de los modos de producción hegemónicos, viene de la búsqueda de dispositivos políticos y evidentemente en relación a narrativas que tuvieran que ver más con ellos y ellas en ese momento. Yo creo que toda ruptura tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tú rompes la estructura para buscar tu espacio. O sea, es decir, eso, ¿no? O sea, ya sea en la Alemania de los 80 o en el México del 2020, ¿quiénes son las que han llevado eso más adelante? Las mujeres. Las mujeres en las artes escénicas, en las artes performativas, es clarísimo. Es decir, no voy más a hacer un casting, no voy a dejar más que un hombre me diga si este papel es bueno para mí o no. No voy más a dejar que mi cuerpo sea objetualizado o instrumentalizado, más que por mí misma en todo caso, si es que lo acepto. Es decir, hay como un montón de cosas que a lo mejor yo en lo personal hice, ¿no? De forma personal, o tú hiciste de forma personal, ¿no? Como decir, porque uno deviene directora escénica o dramaturga, pues tiene que haber un camino de decir no, 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 ¿no? Pero fueron caminos solitarios, ¿no? Es decir, en solitario, uno andaba o una andaba, ¿no? Como rompiendo patrones en solitario. La diferencia es que hoy es grupal, ¿no? O sea, están juntas. Entonces, pues son más fuertes y es como mucho más claro, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se rompe esa estructura, evidentemente hay un proceso de transición, pienso yo, que es, ok, ya se rompió, ya no vamos a seguir esos modos de producción, vamos a abrir los espacios para investigar. Y ahí viene una segunda fase, que es la que tú planteas, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo vamos a investigar? Es decir, ¿qué herramientas y qué metodologías vamos a utilizar para crear nuestras propias narrativas, ¿no? Y qué medios y qué formatos queremos utilizar. Ahí es donde para mí viene una fase como de profesionalización como artista o maduración como artista, que es, pues, a la hora que tú tienes que inventar una nueva estructura, pues tienes que hacer un trabajal, porque el drama tiene un canon, tiene unas reglas que todos aprendimos, todas aprendimos, y si quieres empezar a hacer una escena postdramática, una escena experimental, una escena performativa, una escena poética, simbólica, o digamos la estética que a ti se te antoje, digamos, indagar, tienes que encontrar eh, la forma específica en la que eso vaya a funcionar. En mi experiencia, ese camino es muy difícil porque uno tarda mucho tiempo, una tarda mucho tiempo en encontrar realmente la poética propia. O sea, te puedo decir 20 años, 25 años, o sea, digamos, ¿no? O sea, es un camino por andar. No lo vas a encontrar en el primer laboratorio de creación colectiva que hagas. Es un camino artístico, es un camino de preparación, es un camino como de indagación práctica. O sea, de frustrarte, de que hagas un performance que no te sale, un texto que no funciona, otro espectáculo que más o menos sale, otro que... Y ahí vas, ¿no? Y ahí vas. Y es como al principio, pues obviamente eso va a ser raro, va a ser difícil, pero pues pienso que la constancia hace o sea, hace al artista, ¿no? Al artista, como que creo que tenemos que esperar. O sea, como que siento que eso, ¿no? Que las chavas y los creadores y las creadoras jóvenes que están en esa búsqueda, pues tienen que saber pues que el proceso artístico es de largo aliento, sea como sea.
digamos, sea dentro del mundo dramático, digamos, dentro del canon o fuera de él. Que no por romper, entonces ya encontraste, ¿no? Es simplemente que te cambiaste de territorio y es más, en mi experiencia hay que fundar territorio, entonces todavía es más complicado. Es como, o sea, no solo tienes que romper la estructura, sino que tienes que construir una nueva estructura que además sea entendible y asible por un público, por una, sí, por gente, vamos. O sea, que de alguna manera sea aprehensible, ¿no? Por los y las demás. Eso lleva un tiempo. Que son orgánicos y naturales a los procesos de creación. Es decir, que eso es algo que a veces, justo hoy hablaba con un amigo cineasta de eso, ¿no? Le decía, ustedes creen, o en mis clases, ¿no? De dramaturgia, le digo, ¿ustedes creen que alguien para escribir una novela, un cuento, una obra dramática, no tiene que investigar? Es decir, imagínate que vas a hacer una obra sobre, no sé, a mí me pidieron una versión de Hamlet para el norte mexicano, o una obra quizá sobre los mayas, ¿no? Y que lo primero que le dije al productor de esta obra turística sobre los mayas fue, ¿y no vas a investigar? Es decir, no vamos a ir a las ruinas, no vamos a ir a hablar con los arqueólogos, o sea, no vamos, quieres hablar de Canjochitán y te lo vas a inventar, ¿no? Entonces, en la escritura de una serie de televisión, sea histórica o no, creo que la escritura literaria, o sea, insisto, dramatúrgica, para cine, para tele, para la escena más experimental que tú quieras, implica unas preguntas, implica unos temas, ¿no? O sea, ¿de qué quieres hablar? ¿Por qué quieres hablar de esto? ¿A quién le importa esto? Es decir, ¿quiénes son tus interlocutores, ¿no? ¿A quién le vas a contar esta historia? ¿De qué manera? Todas esas preguntas son la fundación de la escritura ficcional en general, ¿no? Entonces, para mí, las preguntas no cambian. Lo que cambia es eh, como la experimentación material de eso, ¿sí? Es decir, imagínate que la forma en la que tú montas tus obras, ¿no? Tú exploras la escena desde el cuerpo, desde el cuerpo en el espacio, ¿no? Vivi Telas explora la escena desde el testimonio, o sea, va y busca gente y platica con ellos, ¿no? O sea, digamos, el biodrama, ¿cómo es su modo de materializar esa investigación? Pues busca gente, trabaja con gente, toma los testimonios, los ficcionaliza, los monta, hace una dramaturgia de montaje, etcétera. ¿Cómo hace Beckett con sus textos, o Heiner Müller o Sarah Kane con sus textos sobre el estilo, ¿no? O sea, están afincados en el lenguaje, en la búsqueda del lenguaje. ¿Cómo hacen esa exploración? Investigan, hacen 1000 borradores y van buscando y encontrando una sintaxis. Y en esa sintaxis aparece la imagen poética. Esa es una investigación. Es decir, la investigación es parte del proceso creador, ¿no? Entonces, me parece que en el modo de producción que se aprende en las artes escénicas canónicas, el trabajo de la dramaturgia es lo que podríamos decir una preproducción. Es decir, el guionista, el dramaturgo, la dramaturga llega con el texto realizado y entonces pareciera que no hay investigación, ¿no? Sino que llega, te entrega el texto y tú como director o directora haces un proceso, sí, de mesa, de análisis, vas y montas, pero ese proceso parece que ya no investiga, sino que más bien interpreta y monta. Se les olvida que cuando hay que hacer la dramaturgia, sea como sea, hay ese espacio de investigación. Entonces, por eso me parece tan importante el espacio de la dramaturgia como función, porque la dramaturgia per se, desde mi punto de vista, es un proceso de investigación, ¿no? Entonces, para mí es muy obvio, pero porque soy dramaturga y escritora de ficción y tal. Entonces, para mí, digamos, ese proceso de buscar, preguntar, etc., es natural. Cuando actores, actrices que están formados en la interpretación llegan a una escena laboratorio,
claro que se les hace rarísimo, ¿no? Es como de, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo voy a crear desde dónde y tal? Y entonces ahí empiezan como, ¿no? Quizá esta falta de herramientas dramatúrgicas, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, la dramaturgia lo que dota para mí son herramientas de investigación y materialización de narrativas, de discursos, de imágenes, de articulaciones, de composiciones, de montajes. Entonces, yo veo el laboratorio como un laboratorio de dramaturgia. Para mí, bueno, y lo platicamos, ¿te acuerdas? En Mérida, cuando tú me contabas sobre lo que querías hacer y yo te decía que era como fundamental y que se parecía un poco a la instancia que era muy común de lecturas dramatizadas en Argentina, ¿no? Y que recordaba mucho una frase que a mí me marcó de Patricia Zangaro, que fue mi directora de tesis y directora de la maestría de dramaturgia del IUNA, que ella decía, la lectura dramatizada es la primera instancia de presentación de un texto. Y todo texto dramático necesita probarse, ¿no? O sea, necesita un espacio de prueba. Cuando estuve en Canadá, en 2014, cuando llegué a Spassliv, eh, en residencia dramatúrgica, me preguntaron qué quería hacer y yo les dije, me interesa ir a los procesos de montaje que ustedes están teniendo, porque me interesa ver cómo montan, ¿no? O sea, cuáles son sus procesos de investigación. Y algo que me llamó mucho la atención, que me encantó y que desearía mucho para México, es que los dramaturgos y dramaturgas están en el proceso, digamos, en el proceso de escritura, en el proceso de investigación están involucrados todo el equipo, o sea, director, directora, escenógrafo, escenógrafa. Después presentan el texto, se prueba ante productores de las salas de teatro independiente, seleccionan los textos y después les dan 6 meses de experimentación, no 6 meses de montaje. Les dan un lugar montado, exactamente como va a estar montado el teatro, y los dejan probar. Entonces, el diseño de escenografía, el diseño de iluminación, el probar el texto en escena, cómo van los actores a interpretar esos personajes, etcétera, todo eso es un proceso de investigación. Es fantástico. Es decir, todos y todas los que están involucrados en una producción teatral saben que las cosas se prueban y era muy lindo ver, por ejemplo, a la escenógrafa decir, oigan, a ver, espérenme, stop. Y si metemos una luz para acá y entonces estos actores salen de Star Wars por acá porque les encanta como la comedia, entonces, y salen por acá y entonces había una señora, una actriz como de 75 años que se metía como entre unas como telas y en un momento aparecía la necesidad de llamar al dramaturgo y dramaturga, que eran 3. Oigan, a ver, ¿cómo ven esta escena? ¿Podemos cambiar aquí el texto? Aquí nos hace falta más texto, aquí le podemos quitar texto. O sea, era una cosa así, muy bella. Todo se sería, o sea, como que lo cuento y todo el mundo así como, qué lindo sería. Pero un poco es eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ciclo de lecturas dramatizadas de montaje? Pues que en lo personal, tú sabes que yo los textos que escribo específicamente tienen muchas formas de montarse. Es decir, el chiste, lo que yo busco, el chiste de mis textos es que no te da, digamos, un solo modo de dramaturgia de montaje. O sea, la idea es que yo quito mucho de la escena y dejo solo voces o solo diálogos o solo texto hablado, digamos, palabras. Y la idea es que quien llegue y tome ese texto explore una dramaturgia de montaje. Entonces, para mí, lo que hizo Mariana García Franco, pues justamente fue como otra aproximación muy diferente de ese texto con respecto a lo que Juan José Olavarrieta en su momento como bailarín había hecho. Y, y para mí eso es lo que le da vida a mi trabajo. Es decir, si cualquier dramaturgo o dramaturga o quien escribe textos para la escena quiere ver sus textos en escena. O sea, es decir, es como algo natural. Si no, no escribes para la escena, ¿no? Si no escribes novela o cuento, o sea, o poesía.
Si escribimos para la escena es porque queremos que se vuelvan escena. Entonces, esta instancia específicamente para escritura hecha por mujeres es fundamental. Y vuelvo a repetir lo mismo que te dije hace 7 años. Es decir, si no hay estos espacios, entonces, ¿dónde uno prueba sus textos? ¿No? O sea, ¿dónde uno prueba las posibilidades y también de interlocución? Porque también como dramaturga, uno sí en el tiempo sabe quién más o menos entiende tus textos. Entonces, también tiene que ver con redes. Es decir, a lo mejor esto, como Mariana monta un texto, no, gracias a eso conocí a Mariana. O sea, como que me vinculé con ella, te vinculas con actores, con actrices. Entonces, también es cierto que quienes escribimos, muchas veces no estamos tan dentro de la escena. Entonces también se vuelve un espacio de comunicación, de red, de que conozcan tu trabajo y tú conozcas también a la gente que hace teatro y que hace teatro contemporáneo o que le interesa por ahí lo que tú estás haciendo. Esos espacios son los que van a generar futuros montajes. Pues justo Sinistra es un texto parteaguas porque fue el primer texto que escribí ya saliéndome completamente de la estructura dramática, ¿no? O sea, como que es un ensayo. Y ya ahí me valió, ¿no? Como que dije, ya esto. ¿Por qué me valió? Porque asumí que justo Juan José no iba a hacer una obra dramática. Entonces, yo sabía que él iba a usar partes del texto. Entonces, lo que hice fue hacer un texto autónomo en sí mismo, o sea, que leído es un texto ensayístico y que después eso es un material para llevar escena, sabiendo que él iba a hacer lo que quisiera con él, ¿no? Y eso me dio una libertad increíble. Entonces, después de eso, empecé un proceso de doctorado y empecé a estudiar tragedia contemporánea. Me interesaban mucho textos que siempre han sido referenciales para mí, Emilio García Webb, Angélica Lidl, Sarah Kane, eh, Rodrigo García, que son ya ellos también en los últimos años, lo que han escrito está mucho más vinculado a la literatura, por decirlo de alguna manera, que al drama, ¿no? Entonces notaba yo que en la escena de la dramaturgia contemporánea había un poco ese impulso que me pasaba a mí, como de escribir literariamente, o sea, ya olvidándonos de la forma dramática, sabiendo que esos textos, o sea, que pertenecemos al ámbito de las artes escénicas y que esos textos van a ser materiales para una escena eh, performativa, ¿no? Entonces empecé a indagar por ahí y empecé a escribir Mis Humores, que es un texto que ahora es libro, pero que es, pues que es este texto que está publicado en 17 y que es una edición que nos tardamos 2 años, es una edición performativa donde las voces pues juegan con la hoja de papel y juegan como con, o sea, poder pasar de una voz a otra, en un juego desde mi punto de vista dramatúrgico, pero que cuando presenté a la escena literaria, es muy interesante, la gente piensa que es una novela o que es una, o sea, como que un poco es un texto liminal, es un texto que está ahí como entre narrativa, poesía, dramaturgia, y que entonces lo que hice fue hacer un laboratorio de creación a partir de ese texto, que lo convertí en una página web, que es mishumores.com, y la idea es tomar el texto por pedazos, ¿no? Entonces, como iba a ser por pedazos, pues el texto es muy fragmentado. Ya me olvidé de cualquier cronología ni linealidad aristotélica, nada, me fui a la chingada. Y entonces, o sea, son fragmentos, son puros fragmentos, que más o menos tienen una temática común, pero ya no tienen una hilación narrativa. Y en los laboratorios, lo que hice desde el 2019, o sea, lo presenté en Guanajuato, después en la UNAM, después me dieron el Sistema Nacional de Creadores con ese proyecto y lo que empecé a hacer fueron laboratorios de desapropiación del texto y llevo en ese proceso pues desde 2019 hasta ahora. O sea, mañana doy otro laboratorio de Mis Humores en el Congreso Estatal de la Ciudad de México. Es decir, es un proyecto
que ha tenido muchísima vida. La página web es como tiene muchísimas vistas, o sea, a mí me llamó mucho la atención eso. 30,000 visitas en 4 años. Entonces, como que fue muy impactante para mí, porque me di cuenta que entonces la digitalidad tenía una potencialidad de muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como de vinculación y de dispositivo literario y de dispositivo también como de escritura común. Entonces me lancé a hacer otra pieza que se llama Inquietud, que es un espacio inmersivo, donde también hay una intertextualidad con otra narración sonora que hice el año pasado que se llama Trazos en la Ciudad, que es una novela, una narración sonora ficcional que está en SoundCloud, que la pueden escuchar también, hecha por Fernando Echevarría. Y digamos, sigo jugando como con los textos literarios, narrativos, la performatividad, los espacios inmersivos, digitales, como las escrituras en común, narrativas como intertextuales abiertas que no cumplen con una línea aristotélica. Y ahora en el doctorado en 17 estoy creando como un concepto que es dramaturgia maquinal, y este concepto de dramaturgia maquinal un poco indaga en las piezas que he hecho, o sea, como un autoanálisis de lo que he hecho, pero con la sumatoria, por decirlo así, de que todos estos procesos de los últimos, pues diría yo, 10 años, lo que creo a lo que he llegado es a tener como una claridad de un modo de hacer, ¿no? O sea, como un modo de hacer intertextual que se transmedia y que se puede desapropiar y que se puede como colectivizar. Entonces, estoy creando una metodología, un manual de dramaturgias maquinales. Ya he dado algunos laboratorios de eso y sigo probando. Es decir, hago los laboratorios y voy probando si esa metodología y esas herramientas funcionan. Eh, Voy haciendo mis propias piezas a partir también de esa metodología, voy probando también con estudiantes, sí, como que sigo haciendo piezas experimentales, ¿no? Al final, pero bueno, en el tiempo creo que se ha ido como asentando un camino con, con miras a crear herramientas. Y ahí sí entra una parte muy mía de investigadora, ¿no? Como de investigadora docente, quizá, que es como, me interesa que mi trabajo docente y mi trabajo de investigación no se quede solo en el análisis teórico, sino porque soy creadora, me interesa que la investigación sea práctica. Es decir, que lo que yo pueda generar en términos de investigación y metodología no se quede solo en lo conceptual, como podría ser como los ensayos que estoy haciendo ahora de dramaturgia maquinal, sino como decir, bueno, pero además hay un manual. O sea, es decir, ¿no? O sea, te lo bajo, te lo mastico, o sea, como ser capaz de, cuando un amigo dramaturgo le conté el proyecto de Mis Humores, me decía, suena muy bien, pero ¿cómo lo vas a bajar? Y en mi cabeza estaba muy claro cómo lo iba a bajar. Entonces digo, claro, lo que pasa es que mucha gente como que o teoriza o practica, ¿no? Algo así. Y yo decía, no, pero sí se puede hacer este puente. Hay que entender la metodología, justo como de cómo bajarlo. Entonces creo que ya estoy en un momento de este camino donde puedo quizá proponer ciertas herramientas de cómo bajarlo y cómo subirlo también. Es decir, ¿no? Cuando escribes un cuento que no tiene estas preguntas y que es muy simple, por decirlo de alguna manera, dan ganas de complejizarlo, ¿no? Entonces, como decir, ¿cómo hago para que alguien se haga estas preguntas, ¿no? O sea, sacarlo de su cuentito, por decirlo así, y que amplifique un poco su espectro y que investigue más. Entonces, creo que es para arriba y para abajo, ¿no? O sea, como teoría y práctica, como un tándem, donde la idea es como a través de estos materiales pueda la gente como ejercitar, hacer, pero también pensar, ¿no? Críticamente, políticamente, también me interesa mucho. Sí.